Saludos buenas, ¿cómo están ustedes todos, queridos amigos? Para mí es un placer estar en el día de hoy de nuevo, trayendo un poquito de información sobre una investigación que nos asignaron. Mi nombre es Jorge Moito Báez Cordero, aunque ya me he presentado anteriormente con ustedes, pero eso nunca está de más. Soy estudiante egresado de la carrera de Agrimensura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente me encuentro cursando la nivelación para la licenciatura de la misma carrera dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy vamos a debatir o les traigo una investigación que nos asignó nuestro querido maestro de la materia de infraestructura de datos espaciales, el señor Gregorio Antonio Rosario. Entonces son una serie de preguntas, alrededor de 13. Entonces yo se las voy leyendo, le voy explicando cuáles son las respuestas sobre cada una de estas interrogantes. En la primera tenemos que nos dice o nos pregunta, en los tiempos de la cartografía clásica, ¿en qué entidades tenían el control, qué entidades tenían el control de la recolección y distribución de la información geográfica? Entonces, dentro del material que el profesor nos brindó, que nos brindó un material para que lo leyeran y pudieran responder estos cuestionarios. Dice, el control de la recolección y distribución de la información geográfica en los tiempos de la cartografía clásica o tradicional lo tenían poderosos monopolios gubernamentales. En la clase pasada, en mi video anterior, estuve explicando que siempre, por ejemplo, los grandes descubrimientos en la antigüedad primero eran controlados por el gobierno. Incluso con la parte de la web sucedió lo mismo, con la parte de los satélites sucedió lo mismo. Primero, eso eran informaciones que hacían poderosa a cada nación. Entonces, por lo tanto, lo controlaba el Estado. ¿Qué es lo que pasaba con la cartografía y con la información geográfica en aquel entonces? Entonces, con el evolucionar del tiempo, es que esto se va descentralizando. Pero en aquella época no era así. Es decir, era controlado y era monopolizada esta información. Entonces, la nación que tuviese más información era la más poderosa. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Menciona algunas de las razones de por qué los usuarios de los SIC tienden a producir su propio conjunto de datos. Entonces, tenemos algunos dicen, algunos de estos. Bueno, dice la primera, puede que los usuarios no conozcan los conjuntos de datos disponibles que podrían utilizar dentro de cada una de las aplicaciones. Otro aspecto es no tienen la costumbre de compartir conjuntos de datos con otros sectores u organizaciones. Tenemos la siguiente, los conjuntos de datos geoespaciales existentes almacenados en un cierto sitio tal vez no se exporten con facilidad a otro sistema. De eso ¿qué digo? Es un punto muy importante el último, que es la interoperabilidad de los datos. Si esto no existe, es imposible que un sistema de información geográfico pueda funcionar, que esta es una de las grandes particularidades de lo que es un IDE o un sistema de información, una infraestructura de datos espaciales, que es uno de los puntos clave, que es la interoperabilidad de cada uno de esos sistemas y esos datos. Vamos a ver con otra preguntita que tenemos por acá. Dice, ¿cuál diferencia usted identifica entre los datos generales y entre los datos centrales y los datos de referencia? Tenemos en primer lugar que los datos de referencia se pueden enfocar desde el punto de vista del cartógrafo y del usuario.
Para el cartógrafo, tienen que ver con la red geodésica y con la nivelación, con la nivelación que liga el sistema de información geográfica y un sistema de coordenadas. Para el usuario de un SIP, los datos de referencia son la infraestructura, la elevación del terreno y la geografía, etc. Pero en lo que son los datos, en los datos centrales, los datos de referencia son elementos específicos, y los centrales son el conjunto de elementos en sí. O sea, los datos de referencia son datos específicos, mientras que los datos centrales son el gran conglomerado. Por ejemplo, aquí hace un párrafo que aclara: los datos centrales que son usados tanto por los cartógrafos como por los usuarios representan un concepto más general e integral, ya que es el conjunto de la información geográfica que necesita para el funcionamiento óptimo del sistema SIG. Tenemos otra pregunta que dice: ¿por qué es importante compartir la información geográfica? Bueno, eso es primordial, porque eso ayuda al crecimiento en sí del sistema. Cada aporte de cada usuario es vital para el funcionamiento. Vamos a aclararlo aquí. La información geográfica que ha sido recolectada luego de procesar rigurosamente y exhaustivamente debe ser compartida. Deben ser compartidas porque, sin importar su ámbito, ofrece una mirada segura a la realidad. Esta información resulta valiosa porque ayuda a la aplicación en la resolución de muchos problemas. Vamos a ver otra que dice: ¿por qué se hace necesario un marco de referencia espacial? Eso es vital. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis. Yo que soy agrimensor, si no tengo un marco de referencia claro al momento de hacer cualquier levantamiento, no me funciona. Y también al momento de procesar cualquier proyecto, si no tengo un marco de referencia ya establecido, no me va a funcionar. Por ejemplo, voy a hacer una anécdota. Un día pasado yo estaba haciendo un levantamiento que fue en Constanza, exactamente. Al momento de que yo estoy programando mi equipo, me dice: desea continuar utilizando el mismo sistema de coordenadas. Yo le dije que no. Gran error. Cuando yo llegué a la oficina, el levantamiento me cayó súper lejos, o sea, súper desplazado, porque no seleccioné el sistema de referencia de coordenadas geográficas que utilizamos en nuestro país. Entonces, eso es un punto que debemos tener muy claro. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Entonces dice: los marcos de referencia, los marcos de referencia son una fuente común de datos geográficos. A nuestro entender, todo país necesita contar con esta herramienta, porque teniendo una correcta organización de esta información geográfica, se puede determinar la ubicación de un lugar de manera correcta y de forma precisa y manera eficiente. ¿Quiénes son los actores principales del desarrollo de los marcos de referencia? Bueno, aquí tenemos que son los usuarios y productores de datos detallados, ejemplo, servicios públicos. Tenemos también productores de datos que crean datos detallados como productos o servicios, proveedores de productos
de software y hardware, etc. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles capas de información comúnmente componen el marco de referencia nacional? O sea, cuando hablamos de capas, todos los sistemas de información geográfica, sí, están conformados de capas. Bueno, nosotros que trabajamos en el área de agrimensura ya sabemos trabajar con capas. También otras personas que tenemos experiencia con el tema del diseño gráfico, podemos entender precisamente qué son las capas. Entonces, aquí tenemos algunos. Entre las capas se encuentra información catastral, control geodésico, ortoimágenes, elevación, transporte, hidrografía, unidad gubernamentales. También tenemos nombres de rasgos geográficos. Estas son las diferentes capas que pueden componer un marco de referencia nacional. Entonces, dice acá, haga referencia a las características esenciales de la transición de los SIG a la IDE. Bueno, en todo lo que yo estuve leyendo, pude entender que una característica principal es donde la IDE tiene la capacidad de interoperabilidad. O sea, puede coger todos estos datos, todos estos conocimientos y compactarlos y hacerlo operacional. Que muchas veces entre los sistemas SIG no se da eso. Pero vamos a verlo más claro ahora. Dice, la IDE tiene como finalidad integrar la información a través de una plataforma de información. Los SIG tienen un gran problema en cuanto a la interoperabilidad entre ellos. Precisamente aquí se hace necesaria la transición. Al final, una IDE, a través de la integración de mecanismos de gestión de la información, procedimientos, políticas, normas, estándares y metadatos, logra condensar todos estos datos y hacerlo operacional. Es lo que estaba mencionando al principio. Dice, ¿existe un marco legal para el intercambio de información en República Dominicana? Por favor, explique. Bueno, sí existe un marco legal, comenzando desde el numeral número 1 del artículo 49 de la Constitución Dominicana, donde establece toda persona tiene derecho a la información. También tenemos la Ley General del libre acceso a la información pública, que es la Ley 200-04. Entonces, cabe resaltar además el decreto presidencial de la Ley presidencial número 9222, que establece el marco nacional de interoperabilidad gubernamental que definirá y orientará el intercambio de información entre las instituciones públicas del Estado Dominicano. Tenemos otra interrogante que dice, ¿existe una ley de libre acceso a la información pública en la República Dominicana? ¿Esto incluye la información geográfica? Por favor, explique. Claro, la misma ley 20-04, la llamada la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, esta ley expresa, no lo expresa de manera tácita, o sea, de manera precisa, pero si tomamos en cuenta, desde que inicia en su primer párrafo, dice en el artículo número 1 que el artículo número ese fue el que fue citado al principio fue la pregunta anterior, donde dice que toda persona tiene derecho a la libre información. Entonces, si lo relacionamos,
se aplica a lo geográfico. Entonces lo podemos ver más claro. Uno dice, hay que tomar en cuenta que aunque en esta ley no se menciona de manera precisa la información geográfica, solo leyendo el artículo número 1, que fue citado en el párrafo anterior, podemos concluir que la información geográfica manejada por cualquier organismo estatal es pública y cualquier ciudadano puede acceder a esta información. Tenemos otro interrogante por acá que dice, ¿cuál o cuántas organismos son los responsables de la creación y desarrollo de la IDE en República Dominicana? Bueno, la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana, IDE-ERD, es responsable de la propia IDE. Entonces, algunas instituciones responsables de esto tenemos el Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, Servicios Geológicos Nacionales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Dirección Nacional de Catastro Nacional, etc. Esas son las diferentes instituciones que son responsables y son un eslabón muy importante en lo que es la información que posee la IDE-RD, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. Entonces, cada una institución brinda cierta información o brinda cierta cantidad de datos que conforman lo que es la IDE-RD. Entonces, tenemos que interrogante, ¿cuál es el rol de estos organismos? Bueno, es el de promover, coordinar el desarrollo, intercambio y el uso de los datos y servicios de la información espacial entre todos los niveles de gobierno, sector privado, organizaciones fines de lucro, sin fines de lucro, instituciones académicas y de investigación. Entonces, tenemos por acá también lo que nos pide nuestro maestro acá, elabora un gráfico que explique la arquitectura de la IDE en la República Dominicana. Bueno, el gráfico que yo pude elaborar aquí, este gráfico incluye algunas de las instituciones que mencioné anteriormente. Dice estructura actual de la arquitectura IDE-RD. Entonces tenemos primero los servicios geológicos nacionales, luego tenemos, esos son los primarios, luego tenemos sistema integrado nacional de información, esos son los primarios, luego tenemos en segundo lugar observatorio de la zona fronteriza, Centro Nacional de Sismología y por último tenemos lo que son los principales, o sea como las bases que dicen Dirección General de Catastro Nacional, también Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, estos son como que dicen los pilares. Bueno, pero nada, esto es lo que le traigo a ustedes por hoy. Esta es la investigación que pude realizar de esta asignación que nos realizó nuestro querido maestro. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, queridos compañeros, y hasta la próxima.